Vamos a empezar primero aclarando un par de inquietudes que el señor Julio II Iñape planteó respecto a los temas que estuvimos estudiando en la primera sesión. Julio II Iñape nos pregunta: referente a los hidrocarburos y derivados del petróleo, ¿existen cantidades permitidas de vertimiento donde se pueda catalogar como no contaminantes? De ser así, ¿está normado? ¿Y qué entidad lo regula a nivel mundial? Les contesto: no existe una cantidad normada. O sea, en ninguna parte del mundo dice, oye, tú puedes derramar hasta X volumen y ahí no pasa nada. En realidad, lo que está normado y lo que se espera que se haga es de acuerdo al análisis de riesgos que se haga. Como vimos la vez pasada, hay volúmenes que pueden generar altos impactos al entorno, a los elementos vulnerables, y hay volúmenes que podrían generar menores impactos. El vertimiento es el mismo, no debe ocurrir, pero es el análisis de riesgos el que hay que entrar a desarrollar y el que nos va a decir si esa situación es una condición tolerable o no tolerable. Y si es no tolerable, entonces pues tomar las medidas de prevención y si no también de respuesta. Pero no existe en ninguna parte un volumen que diga, a ver, si quieres puedes derramar un barril y hasta un barril no pasa nada, porque entonces hoy derramo un barril, mañana otro, no tiene ningún sentido. Ahora, segunda pregunta que hace Julio: respecto a los constantes derrames de crudo provocados en algunas zonas petroleras de nuestra región Loreto y que supuestamente han venido afectando la vida de los pobladores de las comunidades indígenas, ¿existen métodos para calcular el pago económico por indemnización a la comunidad afectada? De ser así, ¿es posible indemnizar a comunidades indígenas y que por represalia al gobierno central ellos mismos han provocado dicha contaminación? Esa es una pregunta compleja, pero tiene varias partes. La primera: los planes de contingencia y las labores de respuesta a derrames tienen un principio y un fin. Por lo tanto, el alcance es súper importante. Tenemos que tener definido claramente dentro del proceso de atención de emergencias cuál es el alcance. En materia de respuesta a derrames, todo lo que tiene que ver con remediación, compensación, indemnización no hace parte del alcance de los planes de contingencia ni de los modelos de respuesta a derrames. Esos son etapas posteriores a la mitigación. ¿Hasta dónde llega el plan de contingencia? ¿Hasta dónde debe llegar en la estrategia de respuesta a derrame? Debe llegar hasta la mitigación. Es decir, la fuente está controlada y el mayor nivel de riesgo presente después del derrame ha sido controlado. Atender un derrame no significa dejarlo todo limpio. Atender un derrame significa que hemos intervenido la situación de manera tal que no genere un riesgo potencial latente para los elementos vulnerables del sistema. En materia de compensación, reparación, indemnización, ya ni siquiera es la ingeniería ambiental, ni la ingeniería química, ni las ciencias en torno al análisis de riesgos las que nos van a dictar los parámetros para responder esa pregunta. Esto está más bien enmarcado en el derecho civil de cada país. Existe un área del derecho específica relacionada con estos temas, que tiene que ver con la responsabilidad civil. En el Perú prima la responsabilidad civil objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el que rompe, paga. Y también quiere decir que el que promueve un contexto dentro del cual un elemento o un entorno natural se ve modificado por la actividad de ese tercero, cualquier emergencia que se derive de esa modificación es responsabilidad del titular. Eso
tiene grandes impactos porque quiere decir que si yo decido construir una vía en medio del desierto, el territorio peruano, y a raíz de esa vía que busca llevar bienestar, progreso y muchos beneficios a toda la comunidad que pueda haber dispersa en esa zona desértica, todas las consecuencias, todas las emergencias que puedan derivarse por la vía que yo construí, desde el punto de vista del derecho objetivo me convierten a mí en responsable. Pero pues este no es un curso de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, sí es muy importante que tengamos en cuenta que quien determina en cuánto hay que reparar, quién debe reparar, cómo debe reparar, es la autoridad. Por eso cuando los eventos de derrames surgen de atentados o de actos de terceros, es necesario involucrar a las entidades competentes y a los actores que correspondan. Si es un atentado, un daño de terceros, debo llamar a la fiscalía, debo llamar a las autoridades, debo interponer una denuncia, debo asegurarme que se haga una investigación, porque de esa denuncia y de los resultados de esas investigaciones va a depender cómo se falle y en favor de quién o en contra de quién se falle. Incluso hay tribunales ambientales hoy por hoy, ¿no? Así es, y cada vez la legislación es mucho más exigente en ese sentido. Entonces ya hay delitos contra el ambiente. Entonces un vertimiento no es solamente el daño contra la infraestructura. Yo ocasioné una ruptura de un tanque y entonces me van a acusar por dañar el tanque. No, ahí puede haber daño en bien ajeno, pero las consecuencias que se deriven de todo lo que ocurrió por el fluido que se derramó, por el daño que yo hice en ese tanque, pueden ser delitos contra el ambiente. Y puede haber penas dependiendo de si hay dolo, si hay culpa, una cantidad de atenuantes y factores que van a incidir, y eso lo va a tener que determinar un juez de la República. Entonces, claro, si uno quisiera entrar a contestar un poquito más, desviándonos del objetivo de cómo se cuantifica, cómo reparar un área impactada, sí hay técnicas, por supuesto. Hay técnicas que permiten valorar los daños y dependiendo no solamente de los daños presentes, sino proyectados a cierto nivel de tiempo, se puede llegar a cuantificar. Existe el lucro cesante como figura de cuánto puede alguien dejar de percibir por un impacto ocasionado por un tercero. Existen modelos que se pueden utilizar, no son objeto de este curso, pero creo que con esto estaríamos dando respuesta a las preguntas que nos hizo Julio. Ahora, el día de hoy vamos a tener dos sesiones. Uno, tal vez la más extensa de las dos, tiene que ver con el comportamiento de los derrames. Y posteriormente estaremos estudiando acerca de la sensibilidad y el impacto que generan los derrames a los ecosistemas. ¿Qué vamos a estudiar en este contenido? Procesos que afectan un derrame, el comportamiento de un derrame, cuáles son los procesos de interpelización y destino del derrame y la importancia de esos procesos en la transformación del fluido que se derrama en cada una de las actividades de control. Entonces, este esquema que ustedes ven en pantalla nos muestra cómo un hidrocarburo que se derrama arranca siempre como una película con un espesor importante, una película gruesa, que posteriormente se va a convertir en una película delgada y a lo largo del tiempo va a pasar a ser un material que ya no solamente es una película delgada, sino que también tiene menor concentración de compuestos volátiles. Pero eso sería lo que a simple vista podríamos ver. El derrame está grueso, se va adelgazando y cada vez tiene menos volátiles. Pero resulta que existen otros muchos fenómenos que van ocurriendo de manera simultánea y que no todos son perceptibles. Como por ejemplo, incluso desde el mismo instante, cuando ocurre el derrame y tenemos la película gruesa, comienzan a presentarse fenómenos de evaporación. Ese fenómeno de evaporación se mantiene incluso cuando la película se está adelgazando, está en proceso de hacerse más liviana. Aparte de eso, cuando la película está gruesa, también comienzan a presentarse
fenómenos de solubilización de las fracciones livianas. ¿Se acuerdan que estudiamos que no todos los hidrocarburos eran solubles, que dependiendo de sus características tienen fracciones que pueden ser solubilizadas en agua, que usualmente los hidrocarburos no persistentes? ¿Cuáles son los hidrocarburos no persistentes? O sea, los no persistentes. No, pero ustedes son los ligeros. Los livianos. Entonces, esos hidrocarburos livianos, no persistentes, tienen altas tasas de solubilidad. Entonces, si agitan un vasito con agua con 2 goticas de gasolina, lo agitan, puede que no alcancen a notar encima la parte de la gasolina, pero si separaran toda la gasolina y huelen el agua, queda oliendo a gasolina. Y no importa cuánto la pongan al sol y dejen que se evapore, si la prueban, va a saber a gasolina. ¿Por qué? Porque hay una cierta fracción de ese hidrocarburo que se solubiliza. Aparte de eso, cuando la película se va haciendo más delgada, se siguen presentando esos fenómenos de solubilización y comienzan a haber reacciones químicas de esos productos con las posibles sustancias que pueden haber en el agua. No es igual el agua de río que el agua de mar, no es igual el agua en un ecosistema o en un entorno de aguas protegidas a el ecosistema marino, costa afuera. En ambos procesos se van a presentar fenómenos de emulsión. Ya la vez pasada también hablamos de la emulsión. El hidrocarburo puede comenzar a ganar peso porque se emulsiona con agua o va formando emulsiones dispersándose en el agua, y después de esas emulsiones comienzan a formarse bolitas de alquitrán en la medida que se van perdiendo esas fracciones volátiles. Dentro de todos esos procesos viene la degradación bacteriana, que es muy lenta, pero comienza a ocurrir desde el instante mismo en que el derrame ocurre. Aparte de eso, la migración de las bolas de alquitrán, que también va a comenzar a interactuar con el ecosistema dependiendo a dónde se desplacen, y para estas emulsiones de aceite en agua comienza a haber distribuciones en la columna de agua. El plancton puede comenzar a consumir o a verse impactado por la adhesión de ese hidrocarburo, se puede oxidar porque está expuesto a la luz ultravioleta, pueden haber reacciones químicas, pueden haber fenómenos de disolución, incluso puede haber fenómenos de sedimentación, es decir, también se nos va a hundir. Adelante. Esos dos componentes, consumo por plancton y degradación bacteriana, son procesos biológicos, ¿entiendes? Así es, y son muy lentos. Entonces, cuando uno tiene un derrame, lo que uno tiene que hacer es no desconocer qué ocurre, pero si uno va a hacer un balance de masa, y es una de las primeras cosas que hay que hacer, y comenzar a prepararse para hacer día tras día cuando ocurre un derrame, pues si uno dice se me derramaron 1000 barriles, pues que yo comience a hacer cálculos de cuánto será lo que se está perdiendo de esos 1000 por degradación bacteriana. En realidad, durante los primeros días esto es bien poco. Van a haber unos factores que inciden más en ese balance de masa, pero no los podemos desconocer, porque justamente son los que marcan la pauta a la hora de hacer un análisis de riesgos y también de entender cuál debe ser nuestra estrategia de respuesta. Ahora, aquí vemos un poco más en profundidad todos los fenómenos que se pueden estar presentando en durante un derrame. Entonces, veamos, tenemos el derrame en superficie. En la medida que el derrame en superficie comienza a adelgazarse, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una parte, las fracciones livianas se van a evaporar. Toda la parte superior de ese derrame está expuesta a la radiación ultravioleta. O sea que hay una parte de ese hidrocarburo que se va a oxidar, y la que se mantiene sobre el agua va a comenzar a migrar y a formar primero un producto que se llama mousse, que es como trazas, se ve alargado, se ven manchas alargadas de hidrocarburo, y después tar balls, que es lo que llamamos bolas de alquitrán, que típicamente se mueven con la corriente y tienden a llegar a tierra firme, a los litorales. Pero también hay un proceso de solución o disolución, dispersión, emulsión. Después esa emulsión se dispersa
y en función de cómo se comporte puede llegar a incorporarse dentro de una cadena trófica. Los fenómenos de absorción obviamente también van a ser más lentos, van a depender de toda la forma, del tipo de fauna que estemos encontrando en el ecosistema, y lentamente va a terminar incorporada a la cadena trófica. Hay una parte de ese derrame que no va a migrar de manera superficial, sino que va a moverse de forma subsuperficial. Estas mismas bolas de alquitrán a veces se pasan a la parte subsuperficial y comienzan a migrar con la corriente. ¿Cuál es la diferencia de que estén sobre la superficie y no en forma subsuperficial? Que aquí todavía las podemos ver y podemos fácilmente tratar de contenerlas y de recuperarlas. Cuando viajan de forma subsuperficial es mucho más difícil. No las podemos ver y lo único que podemos hacer es tratar de analizar el comportamiento de los vientos y las corrientes para anticipar en qué dirección podrían llegar a aparecer y tener mecanismos para proteger el litoral a donde vayan a ir a aparecer, porque aquí van viajando de forma subsuperficial, pero igual la corriente las va a ir a llevar al final a algún tipo de litoral o mar abierto, depende mucho de las condiciones de cada lugar. Si se dan cuenta, son muchos los efectos que ocurren cuando una masa de hidrocarburo es liberada al ambiente. Dos aspectos súper importantes. Recuerden, una cosa es el producto que se nos derrama y otra bien distinta es el producto al cual nosotros nos vamos a enfrentar cuando vamos a ir a combatir el derrame. No es lo mismo lo que se derrama que lo que recogemos. Eso es fundamental. Por eso siempre nos hacemos una serie de preguntas cuando vamos a evaluar un derrame. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién me contesta? ¿Recuerdan qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué se derramó? ¿Qué más? ¿Cuánto se derramó? ¿Dónde y cómo se derramó? Entonces, si yo sé que se derramó, cuánto, dónde y cómo, puedo comenzar a entender, sin necesidad de sacar este esquema que pareciera un poco complejo, puedo comenzar a entender, ¿será que se va a evaporar? ¿Será que se va a disolver? ¿Será que va a comenzar a migrar? ¿Qué tan rápido va a ser ese fenómeno de adelgazamiento de la película del hidrocarburo? ¿En qué dirección va a comenzar a viajar? ¿Con qué velocidad? ¿A dónde va a llegar? ¿Será que van a verse expuestos todos los procesos bióticos a causa de ese derrame? ¿En qué proporción? Otro elemento fundamental, siempre cualquier derrame termina estando incorporado a todo el proceso biótico y a la cadena trófica del lugar donde ocurre el derrame. O sea, no podemos pretender decir, no, lo tenemos controlado, no va a haber ningún pez que se vea comprometido, ninguna planta va a verse afectada. Eso no es cierto. Pero sí tenemos que entender cuál es la manera como el hidrocarburo va a generar alteraciones y de qué orden de magnitud sobre esas cadenas tróficas. Hay otros procesos que se van a presentar en la medida que los hidrocarburos se vayan dispersando, como por ejemplo la degradación química, la biodegradación, estos procesos de sedimentación. Incluso en muchos casos el hidrocarburo se va al fondo y allá termina de degradarse lentamente. En la medida que haya mayores niveles de energía en los sistemas, es más rápido el proceso de degradación espontánea del hidrocarburo. Pero hay ecosistemas que tienen pocos niveles de energía, como por ejemplo las zonas de manglar. Las aguas son menos fuertes, justamente por eso el manglar se puede asentar. Tenemos procesos más lentos. Cuando el hidrocarburo cae allí, los grados de afectación pueden ser mucho mayores. Y ahí es donde tenemos que poner mucha más atención. Una consulta. Sí. Cuando se degrada o biodegrada, ¿en qué se convierte el hidrocarburo? ¿O qué se va a convertir? Bueno, recuerden que el hidrocarburo es carbono e hidrógeno, principalmente. Carbono e hidrógeno. Existen muchos otros componentes y átomos asociados a las cadenas hidrocarbonadas, pero cuando un hidrocarburo se metaboliza o se degrada, se convierte típicamente en CO2, agua, depende del proceso de degradación que sufra.
cuando es la luz ultravioleta la que está degradando los enlaces, entonces típicamente si se libera carbono en forma de CO2 y agua o hidrógeno en forma típicamente en forma de vapor de agua, no siempre hay suficiente oxígeno. No deben preocuparse mucho por el tipo de reacciones químicas que ocurren cuando el hidrocarburo está siendo degradado, porque no tenemos control de ello. Es decir, ustedes me dicen, ¿qué podemos hacer para que lo que se evapore no contribuya al calentamiento global o a la degradación de la capa de ozono? No, lo que teníamos que hacer era haber evitado que ocurriera el derrame. Ya ocurrió el derrame. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de recogerlo muy rápido para que se evapore la menor cantidad de fracción volátil del derrame. ¿Qué más podemos hacer? Recogerlo muy rápido para evitar que se diluya, se disperse y genere mayores impactos en la cadena trófica en esa área que se ve comprometida. Pero ponernos a pensar qué podríamos hacer para que ciertas moléculas se vayan a la atmósfera en un estado tal que sean menos dañinas o perjudiciales para el ecosistema. No tenemos control sobre eso, desafortunadamente. Son demasiados procesos. Entonces miremos cuáles son los procesos que afectan un derrame de hidrocarburo. Y aquí están separados, porque tenemos que tener en cuenta que nuestras acciones deben estar enfocadas en los procesos mayores. Son los procesos que mayor impacto van a tener sobre el derrame. Existen otros procesos menores que no debemos descartar, pero que no son los principales. No van a alterar de manera significativa nuestro balance de masa. ¿Cuáles son esos procesos mayores? La expansión. ¿Qué tan rápido se expande la mancha? ¿Y de qué forma? El movimiento. ¿A qué velocidad? ¿En qué dirección? ¿Con qué comportamiento? La evaporación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque varía de manera significativa, buenas tardes, los volúmenes del hidrocarburo presente. Entonces, si se me derraman 100 barriles de hidrocarburo, si es que es gasolina, puede que en las siguientes 48 horas no tenga nada para recoger. Pero si es R6, puede que en las siguientes 48 horas tenga unos 100 barriles y aparte de eso, tenga que sumarle el efecto de emulsificación. Ha ganado agua, entonces se me derraman 100 y recojo 400. O recojo 300, pero aparte de eso tienen embebido no solamente agua, sino también sólidos. Entonces el peso ha aumentado. De acuerdo con las características o las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos, de las diversas propiedades de hidrocarburos, y que estos procesos influyen directamente sobre cómo controlar o aplicar las técnicas para el control de derrames, ¿existen teorías o una matriz que diga este producto influye en tal o tal proceso de mayor incidencia que en otro producto? Como bien explicó, ¿no? La gasolina, la evaporación es mucho más rápida que el R6. Así es, de hecho justamente por eso la sesión anterior estudiamos acerca del comportamiento de los hidrocarburos, porque es necesario, o sea, más que una matriz es el criterio, y como en todo, cada producto tiene un comportamiento diferente dependiendo de las condiciones a las cuales se presenta el evento. No es lo mismo en el mar, de noche, en invierno, que en tierra, de día, en verano. Varía dependiendo del volumen, si ha llovido antes o si no ha llovido, cuál es el tipo de terreno, cuáles son las características de la costa. Todos los factores influyen. Por eso en esta parte del curso, que pareciera que estamos aprendiendo de todo menos a controlar derrames, en realidad estas son las bases para que ustedes tengan el criterio para aplicar las técnicas de control de derrames. ¿Cuál equipo de recolección debo usar? Entonces ya no es simplemente, sí, hay que comprar un skimmer. No, ya dicen, pues espérense, ¿qué vamos a recolectar? ¿Qué tanto se puede derramar? Porque ¿cómo sé si un solo equipo es suficiente? ¿Qué bomba debo comprar? ¿Será que esta bomba, por el hecho de llamarse bomba, sirve? ¿Será que esta barrera, por el hecho de que luce como una barrera, es la que yo necesito?
Por eso tenemos que analizar eso. Un poco para complementar lo que Sí. la inquietud aquí de Richard es, hay procesos en los que solamente se informa, o sea, no se hace nada más que informar. El caso del, por ejemplo, del alcohol isopropílico, Sí. ya no se puede hacer más nada. Sí. Me ha pasado con gasolina, por ejemplo, nafta, prácticamente no se hace nada, ¿no? Simplemente sea de día, de noche, hay que dejarlo ahí que se evapore y nada más. No se hace nada desde el punto de vista táctico, pero operacionalmente se debe cuantificar, se debe monitorear, se debe muestrear, se debe hacer un proceso de seguimiento. Hay labores que hay que hacer para garantizar la seguridad de esa condición. Bueno, en el caso de la nafta no hagan nada, no hacemos nada para sacarla porque vamos a esperar a que se evapore de manera segura. A eso me ¿Podría repetir el tema de la dispersión? El proceso de dispersión. El anterior. No, sí, el proceso de dispersión. Bueno, el proceso de dispersión va a consistir, no había llegado a él. Sí. Entonces, o se puede emulsificar, gana peso, o se puede dispersar, va a comenzar a fraccionarse en pequeñas gotas, cada vez más pequeñas. ¿Eso es bueno? Depende de las condiciones y depende del entorno. Porque si las gotas cada vez son más pequeñitas, pueden ser más susceptibles de dejarse biodegradar, biooxidar, fotooxidarse. Como son pequeñas, puede venir un organismo vivo, impregnarse, o se lo come, o se come una. No está comprometida su vida, no lo va a alterar. Como si yo pruebo la gasolina con este dedo. No me va a salir otro dedo, no me va a dar nada. No lo puedo estar haciendo todos los días, porque de repente sí me va a pasar algo. Pero si paso, pruebo, sí, gasolina, sabe horrible. Yo sigo normal. ¿Debo hacerlo? No es lo ideal. Entonces, dependiendo del producto, ese proceso de dispersión hace que esas goticas comiencen a interactuar en la cadena trófica, como lo veíamos en el gráfico anterior, y también es más fácil que el nivel de energía del sistema los mueva a diferentes sitios. Entonces, ya no se ve una mancha concentrada, sino que son pequeñas gotas que se van moviendo. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el tema ahí? Que ya está disperso. Esa fracción dispersa difícilmente la puedo recuperar, ya no la puedo contener. Ahora está viajando como parte de la misma masa de agua en función del régimen de viento y corriente. Entonces, si pongo una barrera, las barreras no contienen hidrocarburo disperso. Entonces, todo el producto que se disperse, ya se dispersó. Sin embargo, la dispersión es una gran técnica para combatir derrames. Y existen muchas posiciones ambientales a favor y en contra. Las estudiaremos más adelante. Hay unos procesos menores que también se presentan, como el de biodegradación. No solamente la estimulada, hay procesos para descontaminar, de biodegradación, de bioremediación, pero incluso antes de que se inicien esos procesos, una vez el hidrocarburo es liberado al ambiente, existen procesos de biodegradación que comienzan a darse de forma espontánea. La disolución, entonces las fracciones que se pueden disolver, pero recuerden, no es una concentración importante. La fotooxidación, en la medida que el hidrocarburo se expone a los rayos de la luz ultravioleta de la luz solar, hay moléculas que se degradan rápidamente. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los que tienen anillos de benceno o antraceno, esos productos cuando se exponen a la luz ultravioleta se degradan rápidamente. La sedimentación. Sobre la biodegradación, mencionó que había una espontánea y la otra también Pero es estimulada. Ya cuando terminamos de controlar un derrame, entonces vienen procesos de remediación o de descontaminación, donde lo que vamos a hacer es utilizar esta técnica, porque si se dan cuenta, aquí simplemente es un cambio de forma. Lo tengo compacto, se va a dispersar. Le estoy cambiando la forma. Aquí defino cómo se mueve, pero no lo transformo. En la evaporación le quito una fase y esa fase la llevo al estado, se va al estado gaseoso. No tengo control de ella.
reduzco la masa, cambia las características físico-químicas del producto, porque esa fase volátil se evaporó, pero el producto más pesado sigue allí. No he resuelto todavía el problema. En la emulsificación estoy haciendo más complejo el problema, porque con la anterior reduje la masa y con la emulsificación la aumento. En la dispersión pierdo control del producto, o sea, es el mismo producto pero en gotas más pequeñas. O sea, tener un niño de la mano es fácil, tener dos, ok, tengo dos manos, los tengo bajo control. Ahora traten de controlar 50 niños de 7 años en un parque de diversiones, ustedes, una sola persona, solo. Es todo un reto, ¿cierto? Así es la dispersión, como si cada niño fuera una pequeña gota dispersa de hidrocarburo, pero el producto sigue siendo el mismo. En la disolución, lo que pasa es que el producto ha quedado disuelto en la fase acuosa, pero no ha perdido sus propiedades. En la fotooxidación sí lo transformo, lo oxido. En la sedimentación lo que hago es llevarlo de la fase superior al fondo del cuerpo de agua. Y en la interacción con el litoral, básicamente lo que hice fue moverlo y ver qué le pasa dependiendo del tipo de litoral que yo tenga. La biodegradación y la fotooxidación son los únicos procesos que transforman las características químicas del producto. Es decir, dejo de tener hidrocarburo para transformarlo en otra cosa. ¿La evaporación también sería o no? Pues en la evaporación sí se evapora, pero después de lo que se evapora entonces se puede fotooxidar porque está en el aire. La diferencia entre la fotooxidación y la biodegradación es que mientras esta es muy lenta, esta puede ser tan intensiva que nos permite utilizarla como técnica para descontaminar. O sea, de todos esos fenómenos que pueden afectar el hidrocarburo, el más efectivo a la hora de usarlo y sobre el cual podríamos tener control para llevar a cabo un proceso de descontaminación es la biodegradación, porque degrada el hidrocarburo, lo transforma. ¿Sí comprenden la diferencia de todos los procesos? Hay unos que son físicos, otros que sí son químicos y que transforman el producto, unos de cambio de estado de fase. ¿El orden es por relevancia? No, el orden es simplemente porque había que nombrarlos. Lo que sí es importante es que se den cuenta que si van a hacer una cuantificación, pues uno nunca dice, y por fotooxidación esperamos que de los 1500 barriles, más o menos 0.0001 se estén fotooxidando. Eso no hace una variación importante en el balance de masa. Pero ¿cuánto se evapora así? ¿Cuánto se emulsifica así? Entonces los que siempre tenemos que tener presentes como regla de dedo derecho para hacer cuantificaciones son estos 5 primeros. Estos ocurren sí, hay que conocerlos de todas maneras. Entre sedimentación e interacción litoral, Sí. entiendo que sedimentación es, creo que el fondo. producto adquiere peso o bueno, Y o se cae, va al fondo, sí. se va al fondo, y con la interacción es que se moviliza, Se desplaza, sea natural. superficial o subsuperficialmente, y termina llegando a un litoral rocoso, a una playa turística, a una zona de manglar. Es esa placa que se pega a las... Y entonces cuando llega ahí, ya tengo otro problema. Una regla de oro para todas las personas que nos dedicamos al control de derrames. Nuestro principal y mayor objetivo, desde el momento en que ocurre un derrame en alta mar, es mantener el hidrocarburo lejos del litoral. Ese es nuestro principal y mayor objetivo. No es que dejemos que se vaya acercando porque en la costa es más fácil. En la costa no es más fácil. En la costa el trabajo es más difícil, más complejo, con mayores consecuencias, mucho más costoso. Entonces el principal objetivo que nosotros nos trazamos en control de derrames es siempre mantener el hidrocarburo en alta mar.